Bienvenidos a esta presentación sobre la citología normal y benigna de la glándula tiroides. La evaluación citológica tiroidea es clave para diferenciar lesiones benignas de aquellas que requieren mayor estudio. En una muestra normal observamos células foliculares dispuestas en láminas o en microfolículos con núcleos uniformes y citoplasmas bien definidos. También pueden estar presentes la sustancia coloide y la célula C en menor proporción. Reconocer estos patrones permite un diagnóstico preciso y evita procedimientos innecesarios. Acompáñame a explorar todas las características en detalle. Partiendo de eso, veamos con más detalle la sección del folículo tiroideo un poco más ampliado. Vemos acá estas células paracelulares apicales, ¿ven? En cada folículo. Esto lo podemos encontrar acá, ¿ven? La célula, aquí tenemos otra, la parte apical de la célula, y primero tenemos la sustancia coloide en contacto con las células cúbicas del epitelio simple, o bien cilíndrico bajo. Tenemos acá entonces las células C, que también son llamadas de esa forma. Como les había dicho en la parte 1, estas células secretan la calcitonina, se encargan de sintetizar todo lo que corresponde a metabolismo del calcio, esa hormona tiroidea. Las células foliculares que secretan y sintetizan las hormonas T3 y T4, ¿bien? ¿Recuerdan? Las parafoliculares secretan y sintetizan la calcitonina, ¿bien? Tenemos el coloide, sustancia coloide, que es la glucoproteína. Tenemos los capilares o las células sanguíneas que podemos conseguir acá. Y por supuesto el tejido conectivo. Ya en un corte histológico vemos igualmente, ven, las células parafoliculares, que son células un poco más claras. Vemos las células del epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, que recubre todo el folículo, que está en contacto con el coloide. Bien, vemos la membrana basal, en este corte. Partes del folículo con detalle. Comencemos primero la sustancia coloide. La sustancia coloide es el contenido del folículo, como ya hemos dicho. Está formado por la glicoproteína llamada tiroglobulina, precursora de las hormonas tiroideas. En el frotis de citología vamos a encontrar así la sustancia coloide representada de esta manera. Vemos también diferentes sustancias de fondo que podemos conseguir en las punciones. En este caso vemos una sustancia de fondo de material fibroso, pleomórfico. En este caso es teñido con la coloración de Maurer-Kienza. Avancemos ahora con las células epiteliales foliculares desde el punto de vista de citología normal. Estas células, como ya les he dicho, son células cúbicas, recuerden, que se disponen formando un epitelio en una sola hilera. Varían su forma y tamaño en la citología, según el estado funcional de la glándula. Tiene un citoplasma basófilo pálido y un gran núcleo redondo o redondeado. Son las encargadas de la producción de las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? T3 y T4. En ocasiones pueden observarse pequeñas vesículas endocíticas denominadas vesículas de reabsorción del coloide. Vamos a encontrarlos también en diferentes formas. Pueden ser en rosetas, en pequeños grupos, como lo vemos en esta imagen, acompañadas con sustancia de fondo coloide o sustancia hemorrágica. En esta lámina pues le he querido traer diferentes formas. Claro, aquí ya tienen ciertas atipias, pero quiero que sepan que podemos encontrar estas células foliculares dispuestas en diferentes formas. En caso de rosetas, así como en formas de flores, que ya este tipo de posición va a ser típica dentro de unas determinadas patologías que vamos a ver, pero es totalmente
válido, puedes observarlas de diferentes maneras, ¿ok? Asimismo, en hojas que son generalmente benignas, vamos a ver células epiteliales parafoliculares, ¿ok? En citología también las podemos observar. Las células C, estas secretan la hormona calcitonina, ¿recuerdan? Estas necesitan yodo para producir esta hormona. Juega un papel muy importante en la regulación del metabolismo y en el balance del calcio en el cuerpo. La vamos a poder observar así de forma aislada, a diferencia de las foliculares que, como las vimos anteriormente, citoplasma casi muy pálido, casi inexistente, ¿ok? Y por supuesto también juega un importante papel en fertilidad, el crecimiento y salud de la piel. Y desde el punto de vista citológico, pues vamos a encontrarlas de esta manera. Ahora bien, en las punciones a veces no llegan en totalidad, vamos a encontrar parafoliculares solamente, vamos a encontrar también diferentes grupos celulares de foliculares, ¿ok? Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Vamos a encontrar, muy importante, células de Hürtel. Las células de Hürtel también son conocidas como células oncocíticas, células oxifílicas o células de Ashkenazi. Estas células de Hürtel son las mismas células foliculares, ¿okay?, que hemos estudiado desde el inicio, pero estas células foliculares están modificadas. Estas células se encuentran en una tiroides normal, ¿ok? Y pueden aumentar con el avance de la edad o algún tratamiento de quimio o radioterapia. O sea, quiero que entiendan que las células de Hürtel son como una especie de células de metaplasia, algo así, que se pueden encontrar a medida que va avanzando la edad de la persona, pero son las mismas células foliculares, ¿ok? Se hallan prácticamente en casi todas las patologías tiroideas, tanto en neoplasias benignas como en malignas. También las podemos encontrar en enfermedades graves, en bucios coloides y especialmente en tiroiditis crónica. Son consideradas productos de procesos crónicos inflamatorios o autoinmunes. Bien, comencemos con la parte 2, citopatología benigna. Recordemos, categoría número 2, resultado benigno. Comencemos con el nódulo folicular benigno. El diagnóstico más frecuente en citopatología tiroidea es el de nódulos foliculares benignos, que abarcan un grupo de lesiones benignas de características citológicas similares que se clasifican en términos histológicos como bocio nodular, nódulos hiperplásicos o adenomatoideos, nódulos coloideos, nódulos por enfermedades graves y un subgrupo de adenomas foliculares de tipo macrofolicular. Ahora bien, la PAF no permite distinguir estas entidades histológicas diferentes en citología, aunque ello no reviste mucha importancia porque todas son lesiones benignas y por ende cabe adoptar una conducta conservadora desde el punto de vista clínico muy similar. Los nódulos foliculares benignos pueden contener diversa cantidad de sustancia coloide, células foliculares de aspecto benigno, células de Hürtel y macrófagos. Veamos con más detalle cada una de estas. Comencemos con la definición del nódulo folicular benigno. La denominación nódulo folicular benigno es aplicable a todas las muestras citológicas que son aceptables para la evaluación en las que se predomina la sustancia coloide y las células foliculares de aspecto benigno en distintas proporciones. Puede emplearse el término general nódulo folicular benigno en el informe de citología. Avancemos con los criterios citomorfológicos del nódulo folicular benigno. En nódulo folicular benigno vamos a encontrar la sustancia coloide en una tinción que se torna de color azulado, violáceo o color magenta cuando utilizamos tinciones de Romanowsky y verde a rosado cuando utilizamos tinción de Papanicolau. La sustancia coloide a menudo forma un aspecto de celofán, un aspecto de forma empedrado o en mosaico. Eso con lo que corresponde en el fondo. Veamos ahora
los criterios citomorfológicos para el nódulo folicular benigno en lo que respecta al tipo celular. Las células foliculares que vamos a encontrar en el nódulo folicular benigno están. Entonces aquí vamos a clasificarlo de acuerdo a su disposición, de cómo vamos a ver su citoplasma, su núcleo y la cromatina. De manera que ustedes se aprendan cada uno de estos criterios del tipo celular y no solamente el tipo celular, sino todo lo que corresponde a la disposición y el tamaño del núcleo. Estas células foliculares las vamos a encontrar principalmente en planchas monocapa y separadas a espacios uniformes. Vamos a dar un aspecto de panal de abeja. Algunos conforman esferas o bolas tridimensionales en distintos tamaños. Con respecto al citoplasma, tienen un citoplasma escaso a moderado tenue y un núcleo oscuro y redondeado a ovalado de un tamaño de 7 a 10 micras. La cromatina es granular y uniforme. También las células foliculares se podrán presentar en disposición probablemente en ciertos grupos con cierto grado de superposición o agrupamiento. También podemos encontrar estas células que su citoplasma contiene gránulos citoplasmáticos de color negro o verdoso que representa el pigmento de la lipofucsina o la hemosiderina. Los núcleos en este caso tendrán anisonucleosis o núcleos de diferentes tamaños, pero no hay pleomorfismo significativo ni atipia celular. Un nódulo folicular benigno que podría corresponder a un nódulo coloide por la cantidad de coloides. Vemos estas células suspendidas en el abundante coloide y tienden a disociarse y pueden aparecer así de forma encogida funcionada con el mismo y algunos hematíes. Esto en un frotis teñido con Papa Nicolau. Avancemos con la tiroiditis aguda. La tiroiditis aguda es una infección poco frecuente de la glándula tiroides. Afecta con más frecuencia a los pacientes inmunodeficientes. Veamos los criterios citomorfológicos de una tiroiditis aguda con respecto al fondo. El fondo vamos a observarlo con abundantes neutrófilos, fibrina, macrófagos y hematíes. Sustancia coloide escasa o ausente. En ocasiones se observan bacterias y hongos, sobre todo si el paciente es inmunodeficiente. Con respecto al tipo celular, pues vamos a encontrar células foliculares reactivas en una disposición aislada y escasa. Vemos entonces una imagen típica de una tiroiditis aguda. Vemos un frotis con abundante cantidad de neutrófilos, macrófagos y residuos inflamatorios. Esto teñido en una coloración de Papa Nicolau. Avancemos con la tiroiditis linfocitaria o tiroiditis de Hashimoto. El diagnóstico indicativo de tiroiditis linfocitaria o de Hashimoto es aplicable a toda muestra citológica que contiene gran cantidad de linfocitos polimorfos acompañados de células de Hurter, con los criterios citomorfológicos de la tiroiditis linfocitaria o de Hashimoto. Vamos a ver primeramente lo que corresponde al fondo. En la muestra del frotis vamos a observar que hay abundante celularidad, un frotis muy celular, hipercelular, por la fibrosis avanzada o la presencia de material hemático. Vamos a ver en el fondo abundantes linfocitos polimorfos, linfocitos maduros, reactivos y plasmocitos. En cuanto al diagnóstico de tiroiditis linfocitaria, la aceptabilidad de la muestra no depende de un número mínimo de células foliculares o células de Hurter. En cuanto al tipo celular en los frotis, vamos a observar células de Hurter. Las células de Hurter van a estar en una disposición, ya sea aisladas o dispuestas en láminas planas. El citoplasma es abundante y granular, los núcleos son grandes y la cromatina podemos observar nucleolos prominentes. Así como hemos dicho, también vamos a encontrar linfocitos que se observan
de diferentes maneras. Pueden ser linfocitos maduros pequeños, linfocitos reactivos o voluminosos y plasmocitos, que los vamos a ver, como dijimos, dentro del fondo de los frotis. Asimismo, podemos encontrar algunos linfocitos dentro de los grupos celulares de las células epiteliales. Veamos algunas de las imágenes. En este caso vamos a ver una tiroiditis linfocitaria de Hashimoto. Como pueden observar, es un froti constituido por una población mixta de células de Hürtel y linfocitos polimorfos y diferentes estadios de diferenciación. En este frotis se pueden observar las células de Hürtel y los diferentes linfocitos en una coloración de Disquick. Veamos este otro frotis con una tinción de Papa Nicolau. Vemos células de Hürtel que contienen abundante citoplasma granular, núcleos grandes y algunos nucleolos prominentes. Asimismo, vemos algunos linfocitos pequeños. Avancemos con la tiroiditis granulomatosa subaguda de Kervin. La tiroiditis granulomatosa subaguda o de Kervin es una afección inflamatoria autolimitada. La tiroiditis granulomatosa tiene varios nombres. Se puede decir tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kervin. Es una afección inflamatoria autolimitada de la tiroides que puede diagnosticarse a partir de cuadro clínico. A continuación, los criterios citomorfológicos de una tiroiditis granulomatosa subaguda o de Kervin. Vamos a encontrar un fondo sucio con detritus celulares, con sustancia coloide, neutrófilos, linfocitos y macrófagos multinucleados, que van a ser nuestro punto guía para este diagnóstico. Con respecto al tipo celular, las tiroiditis granulomatosas pueden presentar diversos grados de celularidad que dependen de la fase en que se encuentra la enfermedad. Podemos encontrar histocitos gigantes multinucleados con numerosos núcleos y coloide fagocitado, que son los que llamamos los granulomas o los histocitos epitelioides. En la primera fase abundan lo que son los neutrófilos o sinófilos, linfocitos y macrófagos, de manera similar a una tiroiditis aguda. Pero en las fases finales los extendidos son hipocelulares y contienen células gigantes que fagocitan esta sustancia coloide. Por ello podemos observar células epitelioides o histocitos epitelioides, linfocitos, macrófagos y escasas células foliculares degeneradas. En la fase de la involución es probable que ya no haya células gigantes de inflamación de algunas muestras pues pueden resultar insuficientes para evaluación. En el caso de la tiroiditis granulomatosa, pues vamos a observar los acostumbrados granulomas o células epitelioides, que son células inflamatorias mixtas acompañadas de células foliculares benignas. Avancemos con la tiroiditis de Riedel. La tiroiditis de Riedel es el tipo más infrecuente de tiroiditis. Provoca fibrosis glandular progresiva, que se extiende hacia las partes blandas del cuello. Dentro de los criterios citomorfológicos para diagnóstico de una tiroiditis de Riedel, vamos a encontrar un fondo limpio o acelular, ocasionalmente con hematíes presentes, y no se observa sustancia coloide. Generalmente en este tipo de patologías la glándula se palpa muy dura y los extendidos citológicos suelen ser acelulares o poco celulares. Con respecto al tipo celular, pues vamos a encontrar algunas células fusiformes benignas, células inflamatorias crónicas y no se observan células foliculares. Veamos este frotis, pues un diagnóstico de tiroiditis o enfermedad de Riedel.
Vemos una muestra hipocelular, contiene células fusiformes, dispersas o en pequeños grupos, y escasas células inflamatorias. Esto es una tensión de Disquick. Y vamos a hablar hoy sobre citología de glándula salival. Para poder hablar sobre este tema se debe mencionar al sistema Milan, que es el sistema con el que se reportan este tipo de muestras. Este es del año 2018. Dentro del sistema Milan existe la categoría de no neoplásico, donde se engloban algunas alteraciones que se detectan en citología de glándula salival, pero no son tumorales. Sin embargo, pueden ser por consecuencia de un tumor, así que pueden ser una afección secundaria a una patología previa. En citología de glándula salival, los procesos no neoplásicos van a ir involucrados con tratamientos de tipo clínico que se van a sustentar en la información radiológica de lo que posee el paciente. Para citología de glándula salival, en los procesos no neoplásicos, estos pueden ir como consecuencia de una respuesta inflamatoria o a una alteración estructural que posee el paciente o a un proceso infeccioso dentro de las glándulas salivales. Voy a mencionar rápidamente algunos de los procesos neoplásicos en glándula salival por medio de citología que son como más comunes a nivel de la parte benigna. Para que mis compañeros de la UNEFEN entiendan, voy a explicarles algo. ¿Se acuerdan de este capítulo de Los Simpsons? Es un capítulo viejo en el que Homero va a un parque de agua y queda atrapado en una de las tuberías de ese parque de agua. Bueno, resulta que existen unas estructuras que vienen a ser como calcificadas que se llaman cialolitos. Los cialolitos vienen a ser como unas especies de piedras que tapan los conductos de las glándulas salivales. Ellos se forman y tapan, obstruyen el conducto de la glándula salival, y para poder retirarlo se hace de manera quirúrgica. Aquí te presento una imagen de cómo se ve un cialolito. Los cialolitos se forman por un depósito, ya que se obstruyó ese conducto de la glándula salival, donde se va a encontrar calcio inorgánico, sales fosfatadas, y esto al acumularse e irse acumulando poco a poco forman lo que sería el cálculo. Primero llega y se forma un tapón mucoso en el conducto de la glándula salival, y luego se van acumulando las sales hasta que se forma el cialolito. Aquí tenemos un cialolito y pequeñas fragmentaciones que también se pueden encontrar en esos conductos de la glándula salival. Nota esa tinción, que es porque es una piedra, obviamente, que se fue formando con el pasar del tiempo en un conducto de la glándula salival. Estos cialolitos, pues al acumularse, como ya lo mencioné como 3 veces ahorita explicándolo, en el conducto de la glándula salival, me van a formar algo que se denomina cialolitiasis, o sea que es la piedra del cialolito que me va a obstruir ese conducto. Y en la citología, ¿qué se va a observar? Se van a observar estas estructuras de apariencia rocosa que vienen a ser estas sales que están en forma de piedra, que es el calcio, que es el fosfato. Bueno, aquí lo pueden observar en esta imagen citológica. La parte de la imagen que se ve más oscura, pues son los fragmentos de ese cialolito que se encuentran en la citología por punción de la glándula salival. Y también se pueden apreciar esos núcleos que son como alargados, y hay células que están multinucleadas porque es como una alteración que expresa la célula a raíz de que fue como expresárselos de alguna manera maltratada por ese cialolito que tenía el paciente. Otros de los procesos neoplásicos más comunes que se pueden llegar a encontrar son la cialodenitis crónica y la cialodenitis aguda. Hablemos de cada una de ellas, pero primero definamos qué es cialodenitis. Ok, resulta que eso se basa o se trata más bien de un proceso bacteriano infeccioso a nivel de la glándula salival. En la medida de lo posible, la mayoría de las veces producto de los cialolitos. Vamos a encontrar la presencia de cristaloides como en tinciones eosinofílicas, pueden llegarse a encontrar dependiendo de la tinción, y un alto componente inflamatorio con histiocitos presentes. Como todo proceso infeccioso, va a tener una inflamación y se puede clasificar en cialodenitis de tipo aguda o cialodenitis de tipo crónica, dependiendo del componente inflamatorio que se exprese en la citología en ese momento a determinar.
Recuérdate que un proceso inflamatorio agudo tiene un tiempo de duración y un proceso inflamatorio ya crónico tiene otro proceso de duración que dura, valga la redundancia, mucho más tiempo. En esta imagen se puede ver la cialodenitis de tipo aguda, polimorfonucleares abundantes, histiocitos presentes y un fondo con componente de detritus celular, y ahí no hay células atípicas. Claro, están obstruidas las células, no se ven ahí pues por el alto componente inflamatorio que tiene la muestra. En esta imagen se presenta una cialodenitis asociada a Mycobacterium tuberculosis, así que son cialodenitis de tipo granulomatosas. Van a tener esas estructuras de acúmulos celulares granulosos. También pueden existir cialodenitis de tipo viral, pero me enfoqué más que nada en las bacterianas. Ahora vamos a hablar sobre los procesos neoplásicos benignos en glándula salival, los tumores benignos que se pueden llegar a encontrar. Los vamos a clasificar de manera general en epiteliales, tumores epiteliales en glándula salival, y tumores mesenquimales. Para citología de glándula salival, la mayoría de las veces, la mayoría de las punciones van a salir benignas. Hay una estadística que es del 80% de que la mayoría de las punciones van a ser adenoma pleomorfo, que es el tumor benigno, que se van a observar esas células como en penacho, como desmenuzadas, como deshilachadas a nivel citoplasmático. En el adenoma pleomorfo se pueden encontrar también células epiteliales redondas, pero aquí lo que marca la pauta es el componente mixoide del citoplasma de las células del adenoma pleomorfo. Otra patología que se puede encontrar también es el tumor de Warthin, donde se aprecian oncocitos que vienen a ser pequeñas células redondeadas. En esta imagen son las de tinción naranja. Esta tinción es Papa Nicolau. A su vez también se puede llegar a encontrar el oncocitoma, aquí lo podemos apreciar, es de tipo benigno y se encuentran estas células que tienen estos núcleos redondos grandes de tipo vesicular. A nivel mesenquimal, el más común es el lipoma, recordándose que es un tumor de grasa, recordándose que a nivel citológico se puede apreciar como esos cambios estructurales de los adipocitos que se arrastran en el frotis citológico, como en esta imagen donde se pueden apreciar los núcleos de lo que eran adipocitos, pero que forman parte ahora de la estructura del lipoma a nivel citológico y cómo se colorea. Ahora hablemos de un término muy importante que causa como ruido, que es el mucocele. El mucocele, algunos textos lo refieren como que si fuera un tumor, pero resulta que hablando con los patólogos orales, después de muchos años de experiencia y de muchos cursos dictados, pues hablando con patólogos orales me explicaron que el mucocele no es un tumor, sino que viene a ser una afección benigna e indolora que ocurre por abultamientos únicos o múltiples y que puede ser grisáceo o profundo, pero es básicamente como la formación de moco, de un bulto que es de moco, así que es como quístico, pero no es un tumor. En esta imagen citológica lo podemos apreciar, vemos algo parecido a las células espumosas de la citología mamaria, pero en realidad son histiocitos, que te lo señalo con la flecha azul oscuro. Con la flecha amarilla señalo una célula epitelial plana de tipo superficial. Y te señalo componente inflamatorio, linfocitos escasos que hay en esta imagen citológica, pero del fondo se ve como un sucio. Y ese sucio es el componente mucoide, el componente proteico. Entonces, básicamente, en resumen, esto es lo que se puede encontrar a nivel benigno, lo más común, porque existen muchas cosas que se pueden encontrar y glándula salival es bastante amplia. Pero esto es, en resumen, lo que considero más importante.